Buenas noches a todos los presentes. Bienvenidos a nuestra charla Cómo desarrollar competencias científicas en el aula, que está a cargo de Milagros Peña Facundo, estudiante de Psicología Educativa de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Asimismo, ella es coordinadora académica del Centro de Desarrollo Neuropsicológico del Sur, mentora del programa de liderazgo Perú Champs, capacitada en evaluación para el aprendizaje, evaluación del aprendizaje en educación superior por la Universidad Nacional Autónoma de México. De igual manera, ella ha recibido capacitación en ambientes de aprendizajes accesibles y diseños didácticos y uso diferentes en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Colombia. Muy bien, entonces ahora vamos a invitar a nuestra ponente para que pueda iniciar la charla de hoy. Bien, muy buenas noches con todos. Gracias por la presentación, Ailín. Bien, como ya me presentó Ailín, soy estudiante de Psicología de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Mi nombre es Milagros Peña Facundo. Y bueno, en primer lugar agradecerles por el interés en sí en poder participar en esta, vamos a decirle, conferencia, taller, porque también van a poder participar con sus preguntas. Entonces voy a pasar a compartir la diapositiva ya. Me confirman, por favor, si se logra visualizar, también si se me está escuchando bien, por favor. Ya se está pudiendo ver la diapositiva, ¿verdad? Bien, me parece que hubo un problema técnico por ahí, pero bueno, vamos a dar inicio. Ya se está pudiendo ver la diapositiva. Ahora vamos a pasar al siguiente. A ver, un antes. Bien, bueno, ya me presentaron, así que vamos a dar inicio al tema. En primer lugar, como les decía, agradecerles por su presencia, porque quizás el tema no es tan llamativo, ¿no? El hecho de desarrollar competencias científicas, así que entiendo que los participantes que están aquí están muy interesados en sí, en cómo hacer, ya sean sus estudiantes o ustedes mismos, poder tener esas competencias y desarrollarlas en su vida diaria, ¿no? Entonces, quiero iniciar con esta imagen que les pongo en pantalla. Quisiera que se tomen unos 15 segundos así y rápidamente puedan ver esta serie de pasos que sigue este niño que hace al descubrir algo nuevo. ¿Sí? Voy a dar unos 15 segundos, una mirada panorámica nada más, y luego vamos a proceder a explicar. Bien, a ver, yo conté 15 segundos, espero que haya contado bien. Entonces, vamos a ver cuál es el proceso que sigue este bebé, ¿ok? ¿Cuál es la situación aquí? Hay un bebé que va a conocer, está conociendo algo nuevo, ¿no? Como normalmente los bebés están explorando cosas nuevas. Entonces, tenemos en primer lugar un bebé que pues ve algo y probablemente no se haga la pregunta de manera verbal, ¿no? De qué es, pero sí lo piense, ¿no? Y por ello va a observar esto nuevo que está viendo. Luego, él va a formular una hipótesis, ¿no? Él va a decir, va a hacer una suposición de lo que esto puede ser. ¿En base a qué? A lo que él conoce anteriormente, ¿no? Quizás
tienen algún conocimiento de algún alimento u otro tipo, ¿no? Básicamente pues los niños relacionan todo con el hecho de que todo se pueda comer, ¿no? Exploran el mundo desde el sentido del gusto. Entonces, probablemente su experimentación sea como lo vemos en el siguiente paso, ¿no? Introducírselo a la boca. Entonces, él pensaba, podía haber hecho una hipótesis antes, si era salado o dulce, ¿no? Para experimentar, él ya tiene una información, que es lo que vemos en el paso 4, que es analiza los datos, ¿no? Entonces, por la imagen que vemos ahí, quizás no era como él lo esperaba, ¿no? Entonces, luego él va a reportar este hallazgo. En sí, los niños a esa edad pues no van a explicar algo, pero sí mediante el llanto van a poder dar a conocer en sí lo que han encontrado, cómo se sienten, ¿no? Y por último, también si este niño se encuentra con otro niño de su edad, pues le invite quizás también de esto que acaba de experimentar, o si no, si tiene un lenguaje más avanzado, quizás le pueda decir su deducción, ¿no? Que quizás esto no es algo dulce, no es algo para comer, ¿no? Entonces, este procedimiento que acabamos de ver y con todas estas preguntas que vemos aquí alrededor, es algo que suele pasar naturalmente en los niños y que en sí responde a nuestra forma de cómo conocemos el mundo. Entonces nos preguntaremos en ese momento, bien, ¿y esta serie de pasos no nos hace recordar a algo que ya hemos visto quizás en la escuela o ya sea en la universidad? Sí, entonces vamos a ver la siguiente diapositiva. Yo sé que tienen la respuesta, pero vamos a ver la siguiente diapositiva. A ver, se pasaron. Sí, exactamente, hace referencia al método científico. Si el método científico en sí, hay muchas concepciones de cuántos pasos tiene, pero en consenso los pasos van desde la observación, desde generar una inducción, plantear una hipótesis, experimentar y también analizar los datos y finalmente concluir. Otros hablamos también de comunicar los resultados, que es algo muy importante también en las ciencias. Entonces, si nos damos cuenta, lo que ha hecho el bebé en este procedimiento es análogo al método científico. Entonces, ¿qué podemos concluir de esto? Que nosotros por naturaleza o naturalmente podemos ser científicos o podemos hacer ciencia. Y no solo por nuestra capacidad de curiosidad que tenemos, porque sabemos que los seres humanos somos muy curiosos y queremos conocer todo, sino porque también tenemos un método, es decir, una serie de pasos para conocer el mundo. Como lo vemos aquí, ¿acaso al niño le han enseñado algún curso de ciencia? ¿Le han enseñado qué es el método científico? ¿Ha llevado su curso CTA? Pues no, en realidad es una forma natural de hacerlo en los seres humanos. Entonces, vamos a llegar a esta conclusión en esta primera diapositiva, porque nos va a servir mucho de aquí en adelante con las estrategias que vamos a visualizar. Bien, entonces, hablábamos de un bebé, ¿no? Pero a la medida que nosotros vamos creciendo, seguiremos teniendo esa capacidad de curiosidad, de indagar, de generar hipótesis, o cómo es que nosotros interactuamos con la ciencia a la medida que crecemos, ¿no? Entonces, por eso es que podemos ver lo que es la ciencia en la vida cotidiana, ¿no? En nuestro día a día. Y pues acá tenemos una serie de ejemplos, ¿no? En la que nos vamos a cuestionar si seguimos siendo tan exploradores, generando tantas preguntas como lo éramos antes, ¿no? Por ejemplo, bueno, aquí están las marcas, ¿no? Pero no le estamos haciendo propaganda, pero acá hay algunas marcas, no le he llegado a ahorrar, pero bueno, en fin. Por ejemplo, lo que es ya sea los productos de limpieza, sean los de aseo personal o también para lo que es alimentación, muchas veces tenemos mucha información en sí acerca de, vamos a decir, conceptos científicos, ya sea elementos químicos, o por ejemplo en las tablas nutricionales de las galletas, de los alimentos que ingerimos, también, ¿no? Hay bastante información, ¿no? Por ejemplo, de los carbohidratos, de las proteínas, de las grasas trans, etcétera, ¿no? E incluso la forma en que nos venden los productos hacia nosotros también tienen algunas características que quieren resaltar, ¿no? Por ejemplo, a veces nos podrían decir que los detergentes tienen un efecto blanqueador, que tienen micropartículas, ¿no? Entre otros, ¿no? También, por ejemplo, en las cremas dentales, cremas, ¿no?
nos dicen, por ejemplo, que tienen flúor, que tienen distintas funciones y que nosotros a veces simplemente por el hecho de lo que nos explica la propaganda, adquirimos estos productos, ¿no? Incluso esto que me parece muy curioso también, que es la mayonesa light, ¿no? ¿Existirá una mayonesa light si sabemos que el principal ingrediente de la mayonesa en sí es el aceite, ¿no? Entonces, esta serie de cosas con las que nos rodeamos nos hacen ver que quizás aún ya no conservamos tanto esa capacidad curiosa, esa capacidad de preguntar o de generar hipótesis. Sin embargo, también hay otras funciones de la ciencia, no están solo en eso, porque quizás ustedes me podrían decir, ¿no? Bueno, yo no estoy estudiando ciencias, no soy un biólogo, no soy un químico como para saber exactamente cuántos gramos de grasas saturadas voy a tener en mis alimentos, ni exactamente necesito conocer todo. Sin embargo, hay otros problemas que también podemos ver a través de la ciencia en la vida cotidiana. Entonces, esto lo vamos a ver en un video, que sí es una entrevista que se hizo. Esto es bueno, no recuerdo exactamente qué universidad, pero eso es en México. Y se le hizo preguntas tanto como a estudiantes como a docentes de cómo consideran que la ciencia sirve en la vida cotidiana, o en todo caso, cuál es su utilidad. Ya, entonces vamos a compartir el video. A ver, voy a compartir el sonido antes que me olvide, porque, a ver, suele pasar esto, ¿no? Que se comparte el video y no se comparte el sonido. Bien, ya lo tenemos ahí. Entonces vamos a verlo acá. Vemos el video, dura unos 2 minutos nada más y compartimos luego nuestras ideas. En este video les voy a presentar qué es lo que opina la comunidad universitaria sobre cómo usa la ciencia en su vida cotidiana. Vamos a ver. Para todo, en todas partes se usa la ciencia. Pues yo considero que es para entender el porqué de todas las cosas, o sea, aplicar métodos y descubrir por qué suceden las cosas. Todas mis bases de conocimiento pues se basan en la ciencia. Para mejorar nuestra calidad de vida. Pues para tener más capacidad de análisis ante los problemas que nos rodeen. Para muchísimas cosas, yo creo que desde la comida, el vestirnos, hasta para transportarnos. Nos sirve como para organizar las percepciones que tenemos de la realidad en general. Bueno, pues para el estudio, para entender las cosas cómo funcionan, por ejemplo la física, saber cómo sirven los cuerpos, la interacción, movimiento. Yo considero que la ciencia sirve para mejorar la calidad de vida del ser humano. Explicarnos cosas así, para no caer en la superstición. A través de la ciencia, pues la sociedad puede tener un mejor desarrollo y una mayor participación desde su punto de vista personal y desde el punto de vista también de la integración económica. Para saber de dónde venimos, tan solo en el simple hecho de saber cómo nacemos y todo, ocupamos ciencia. Para tener una mejor calidad de vida. Yo creo que sirve de mucho porque a través de la ciencia uno puede hacer, en primera, salir de la ignorancia, de cosas que uno luego no encuentra explicación, y la ciencia nos permite encontrarle la lógica y la explicación, y sobre todo el cómo podemos ocuparlo en nuestra vida diaria, que suele ser muy útil, ¿no? Buscar mejor información. Muy bien, muy interesante lo último que dice, ¿no? Buscar mejor información. Esto quiere decir que tenemos mucha información, de hecho, en la actualidad, ¿no? Sin embargo, si tenemos una concepción científica o seguimos un método, probablemente podamos elegir la información que sea verdadera, que sea certera, ¿no? Entonces, eso sería algo muy beneficioso en sí para todos, ¿no? Investigar, muy bien, una capacidad muy, muy importante que vamos a ver más adelante, porque recuerden que hablamos de competencias científicas, así que también lo vamos a explicar aquí. A ver, Nora Cuevas nos señala. Muy buenas noches. Buenas noches, Nora. La ciencia contribuye a satisfacer curiosidades, aumentar el conocimiento y resolver problemas. Qué bonito lo primero, ¿no? La ciencia contribuye a satisfacer curiosidades, ¿no? Eso quiere decir que es como una necesidad que tenemos los seres humanos y pues la podemos satisfacer a través de las ciencias. Muy bien, curiosidad, aumentar el conocimiento, resolver problemas. Lo último, de hecho, es algo muy importante, porque en realidad nosotros no solo hablamos de formar, cuando hablamos de ciencia no hablamos de formar científicos, hablamos de formar ciudadanos también.
Y eso lo vamos a ir viendo con el paso de las diapositivas. A ver, wow, sí, acá han estado escribiendo. Muy bien, a ver qué nos dice Zaida Morales. Dice, nos ayuda a cambiar conductas. Si identificamos que cierta conducta es errada, nos cuestionamos. Así podemos romper paradigmas, experimentar y tener conclusiones desde nuestra propia conducta. No solo lo pueden usar los científicos, sino todos, porque como dices, es parte de nosotros. Muy bien, muy bien. Aquí vemos una estudiante de psicología, ¿no? Por los términos conducta. Yo también estudio psicología. Un saludo a Zaida, conozco a Zaida, un saludo por ahí. Y pues, dice algo muy importante, dice, justo lo estaba diciendo, ¿no? No solo lo usan los científicos, sino lo usamos todos. Entonces, vamos a dar paso a la siguiente diapositiva, que es, en sí, ya justo nos daba en la introducción Zaida, ¿no? ¿Qué es la formación científica? ¿Será solo para científicos? Pues no, ¿no? Vivimos en un entorno, como lo dice ahí, cada vez más complejo, competitivo y cambiante, ¿no? Y entonces formar en ciencias va a significar contribuir a la formación de ciudadanos capaces de razonar, de debatir, de producir e incluso de desarrollar nuevas ideas, ¿por qué no? Entonces, en ese contexto, nosotros, yo quería reflejarles en sí dos situaciones que se dieron recientemente, me parece, hace un año aproximadamente. Justo estamos en un contexto en el que estamos atravesando una pandemia a nivel mundial, y esta es una situación que nos pudo traer en sí muchos beneficios en lo que es conocer algunos conceptos, como por ejemplo la vacuna, ¿no? Todo el mundo habla de una vacuna ahora, pero no sé si quizás todos tengamos el conocimiento de cómo funciona una vacuna, o incluso el coronavirus, que es un virus que tiene una familia, que tiene varias variantes, ¿no? Es parte ahora de nuestro vocabulario, entonces también nos gustaría, pues, indagar acerca de eso y tener conocimiento, ¿no? ¿Y por qué es importante? Porque aquí tenemos, por ejemplo, dos situaciones que se dieron en este contexto, y que me parece muy interesante resaltar, porque nos habla de lo que es también, vamos a decirle, nuestro comportamiento social, ¿ya? Por ejemplo, en los primeros meses de pandemia, que fue me parece que fue marzo, abril, ¿no? Acá en Perú, al menos por las restricciones sociales, vimos en los noticieros, ¿no? Vimos en los noticieros lo que es, creo que se prendió un micro por ahí, bueno, no hay problema. Vimos en los noticieros lo que fue el desabastecimiento de papel higiénico, ¿no? Muchos nos preguntaríamos, ¿no? En sí, ¿qué es lo que pasó ahí? Porque si nosotros nos preguntamos, ¿no? O sea, ¿qué relación tiene en sí el uso, ¿no? El uso del papel higiénico con evitar un contagio, ¿no? O sea, una simple pregunta de relacionar conceptos nos podría dar una respuesta más lógica, ¿no? Y nos hubiera hecho prevenir esta situación de acá. Entonces, nos podríamos preguntar en si estas personas, ¿qué tipo de razonamiento tuvieron? Llegaron a una conclusión, digamos, basada en qué hechos, ¿no? Porque en todo caso bueno, ¿cómo me lo formularía? Sería, ¿no? Por ejemplo, el consumo de papel higiénico, mientras más consumo de papel higiénico, aumenta la probabilidad de no contagiarme COVID, ¿no? Probablemente sea algo así. Pero si nos damos cuenta, eso no era cierto, para nada. Entonces, si esto hubiera sido un caso aislado, quizás no tuviera tanta particularidad. Pero no, fue algo muy masivo, ¿no? Fue no solo en nuestro país, sino en muchos países de Latinoamérica. Entonces llama mucho la atención esta situación. Y ahí nos preguntamos, ¿no? En realidad tenemos ciudadanos formados en una cultura científica, ciudadanos que se cuestionan lo que ven, que razonan, tienen un razonamiento deductivo, hacen deducciones, hacen inducciones. ¿Será así? ¿O simplemente tenemos personas que van repitiendo, realizando actividades sin un previo cuestionamiento, ¿no? Esa es una. A ver, tenemos acá una fotografía, ¿no? Que seguro ya la han reconocido, porque sé que también seguro la han visto por ahí, porque fue viral, ¿no? Que es la niña, ¿no? La niña que predecía el fin del mundo. Eso también se dio, me parece, claro, ahí lo hice a mediados de abril, por ahí, ¿no? Entonces, aquí lo que se decía es que esta niña, que iba a haber algo mucho peor que el COVID, ¿no? Y que nadie debía salir de sus casas, ¿no? Algo que se venía diciendo ya hace meses, ¿no? Que las restricciones sociales, no hay que salir de la casa. Entonces, esta niña se hizo viral,
¿no? Y de hecho pasó por muchos medios porque esta era una radio que se daba en la selva, que posiblemente nadie conocía, pero bueno, se hizo viral por lo sensacionalista que era esta noticia. E incluso, no voy a afirmar esto, porque tampoco no sería, o sea, hablar algo basado en la evidencia, pero se dice, ¿no? Que ese día hubo menos concurrencia de gente en la calle, ¿no? Entonces, es muy curioso, la verdad, lo que se comenta, ¿no? Y no solo esto, sino cómo se propagó, ¿no? Cómo las personas lo llegaron a propagar sabiendo que era falso, muchas personas sabiendo que era falso lo propagaban. Entonces, eso nos lleva a pensar en sí qué tipo de ciudadanos tenemos y qué tipos de estudiantes queremos formar a partir de ahora, ¿no? Entonces, son dos panoramas, la verdad, muy recientes que traté de resaltarlos para que nos podamos dar cuenta. Si ustedes recuerdan alguno más o un ejemplo de estos, también pueden dejarlo en el chat, lo vamos leyendo luego. Pero básicamente esto es lo que les quería presentar para que entiendan, o para que entendamos todos que no es solo la formación científica para personas que van a estudiar medicina, para personas que quieren estudiar alguna ingeniería, que quieren saber más de la química, la biología, no. Es en sí, lo que queremos fomentar es una cultura científica. Por eso hablamos de las competencias, ¿no? Que es lo que vamos a ver aquí. A ver. Si tenemos acá algunos docentes, me parece que hay acá algunos docentes, sabemos que la malla curricular está en sí actualmente basada en un modelo por competencias, ¿no? Entonces, dentro de ello tenemos la competencia científica. Sin embargo, antes de que venga nuestra malla curricular en sí, ya en otros países ha desarrollado estos conceptos, ¿no? Por ejemplo, la PISA, ¿no? Que es quien evalúa no solo las competencias lectora y matemática, ¿no? Que son las más difundidas, ¿no? Muchas veces se dice, sacamos en comprensión lectora tanto, sacamos también en números tanto, ¿no? Pero a veces no tenemos los datos de la competencia científica, porque también evalúa estos tres competencias en los estudiantes. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que nos dice la PISA? A ver, se retrocedió. Ahí está. Es la capacidad de emplear el conocimiento científico para identificar preguntas y extraer conclusiones basadas en hechos. Eso es muy importante, basadas en hechos. ¿Con el fin de qué? De comprender y poder tomar decisiones sobre el mundo natural y sobre los cambios que ha producido en él la actividad humana. En algún momento nos dice que esto tiene que ver, por ejemplo, con el conocimiento específicamente de las personas que se vayan a dedicar a la ciencia. No, es un término muy general. Lo que nos dice es, en realidad, que este estudiante lo que va a poder hacer es lo que sabe del conocimiento científico, lo va a implementar en la vida diaria, ¿no? Eso es lo que nos quiere decir, en lo que es, por ejemplo, dice, mundo natural y los cambios que ha producido él en la actividad humana. Básicamente, nuestro medio social. También tenemos a Ruiz, quien en el año 2011 pues, nos señala que hablar de competencias científicas es hablar de la capacidad y la voluntad de utilizar el conocimiento científico para explicar naturaleza y actuar en consecuencia. Bien, Ruiz ya se va mucho más por el hecho de cómo nosotros no solo tenemos los conocimientos, porque probablemente nos formen, ¿no? Con estos conocimientos, ya sea en la primaria y la secundaria, pero la idea es que si no tenemos la voluntad de utilizarlos, finalmente esto no va a ser una competencia que hayamos desarrollado, ¿no? Entonces, estos dos conceptos hay que tenerlos muy claros. Y de hecho ya por sí mismo, cuando hablamos de competencia, pues sabemos que tiene que ser algo que el estudiante pueda aplicar en su vida cotidiana. En este caso nos hablamos específicamente del conocimiento científico. Entonces, ya te hablaba anteriormente del currículo nacional, que es el que se sigue actualmente. Y dentro de este modelo por competencias que quiere desarrollar los siguientes datos, ¿no? Conocimientos científicos, en diálogo con saberes locales para mejorar la calidad de vida y cuidar eso, que el estudiante al culminar, ¿no? En la secundaria, comprender su conocimiento para
como saber lo que está también enfocado en su país. Ojalá la calidad de vida. Todos ese término, si recuerdan, al comienzo de Leo, eso es con la calidad, ¿no? Que no de la naturaleza. A ver, parece que un pequeño problema ahí de conexión, pero vamos a continuar. Me dicen, por favor, no sé hasta qué parte me habrán escuchado. A ver, vamos a compartir de nuevo. A ver. Bien, entonces vamos a continuar. A ver. ¿Me confirmas alguien si se me está escuchando bien? ¿Se está viendo las diapositivas, por favor? Para poder continuar. Sí, sí se puede observar las diapositivas y también se está escuchando bien. Genial, gracias. A ver. Bien, y vamos en la de aquí, no sé si escucharon acá. Bueno, entonces lo que decíamos en esta diapositiva era con referente a las competencias, ¿no? Ya había explicado un poco el perfil de egreso, que era la expectativa en que se tiene como un estudiante debería hacer al terminar, ¿no?, la educación básica regular. Y pues decía que esto se basa en algunas competencias. En sí, el currículo nacional tiene 29 competencias, y la competencia número 20 es la que nos va a interesar ahora, porque esta hace referencia en sí a lo que es la competencia científica, que dice lo siguiente, ¿no? Indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos. Y bueno, nuestro currículo está organizado en competencias, capacidades y desempeños, ¿no? Pero es importante aquí ver las capacidades que requiere esta competencia. Por ejemplo, dice que el estudiante debe ser capaz de problematizar situaciones, también de diseñar estrategias para hacer indagación, de generar y registrar datos de información, de analizar datos de información, de evaluar y comunicar el proceso y los resultados de su investigación. Bien, todos estos procesos son muy importantes, e incluso si lo vemos por aquí, quizás creo que hay estudiantes también acá de educación superior, podríamos relacionarlo con lo que es un proyecto de investigación, ¿no?, que tiene estas fases quizás, ¿no? Por ejemplo, hay que identificar un problema, hay que saber qué estrategias vamos a utilizar, ¿no? Quizás está la parte del método, también hay que saber cómo vamos a analizar nuestros datos, hay que saber cómo vamos a comunicar esos resultados, ¿no?, que es lo que finalmente hay que hacer siempre con un proyecto, ¿no? Entonces, estas capacidades en sí son las que debe desarrollar el estudiante, ¿no? Entonces, para ver específicamente a lo que nos debemos dedicar. Entonces, para ello vamos a ver lo siguiente, que probablemente si nos ponemos a reflexionar si estas capacidades las estamos logrando o no, bueno, eso lo podemos ver de manera independiente, ¿no? Sin embargo, PISA, en el año 2015 hizo un estudio que es
bueno, justo tiene el título de la pregunta que es aquí, ¿no? Que es factores asociados al desarrollo de las competencias científicas en estudiantes peruanos, ¿no? Entonces, lo que se hizo es un estudio para saber qué factores determinaban que un estudiante pueda desarrollar una competencia científica. Vamos a tener los principales, es una infografía que desarrolló la PISA, aquí está puesto el crédito, ¿ya? Y una de ellas, que es muy importante, es las estrategias pedagógicas, que es algo que vamos a ver también más adelante, ¿no? Pero básicamente dicen, ¿no?, que hay ciertas condiciones que van a hacer que un estudiante sí pueda desarrollar esta competencia, ¿no? Uno es que haya sea una enseñanza basada en la indagación, o también le llaman enseñanza basada en la investigación, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que esto no solo se da en un curso de, vamos a decirle, ciencia, tecnología y ambiente, sino se da de manera transversal en todos los cursos que nosotros podamos estudiar o aprender. ¿Por qué? En sí nosotros vamos a fomentar que el estudiante, digamos, genere preguntas, vamos a generar que el estudiante descubra por sí mismo en sí estos conceptos nuevos que se les quiere enseñar, ¿no? Básicamente es lo que quiere decirnos. El segundo es que sea una enseñanza dirigida por el docente, ¿no? Lo que quiere decir dirigida es que él va a verificar el proceso, va a direccionar al estudiante, pero no le va a dar todas las respuestas, ni va a ir, digamos, si hablamos en la analogía de formar un camino, vamos a decir que él es el quien le diga vamos hacia la derecha o hacia la izquierda, pero no va a formar el camino, no va a construir el camino. Esa es una labor del estudiante. Lo que vamos acá al siguiente sería la retroalimentación. Eso es algo muy importante, porque ahora que estamos en un paradigma de educación en el que el estudiante tiene que ser más activo, pues aún así el maestro sigue siendo un gran referente, el principal referente en el aula. Entonces es necesario que ellos puedan brindar este proceso de retroalimentación, es decir, una vez que ya se explicó los conceptos, el estudiante hace su producto, no solo decirle está bien o está mal, sino explicar nuevamente con base a lo que ellos nos están presentando, si los conceptos que están desarrollando son correctos, cómo los pueden utilizar. También si estuviera mal, explicarle nuevamente cómo es que sería de una mejor forma o de una forma correcta, ¿no? Entonces, eso es lo que en sí se señala en esta investigación. Y entre otros datos muy interesantes, que también los podrían ver por aquí, que los he puesto un poco a ver si llama su atención y digamos, quieran leer este documento también, que lleve este nombre, quizás más adelante y lo compartimos por el chat, también lo tengo por aquí, ¿no? Porque está disponible en la biblioteca del Ministerio de Educación, ¿no? Por ejemplo, datos en lo que es la diferencia de género, ¿no? Entre lo que es estudiantes hombres y estudiantes mujeres, ¿no? Con respecto a qué actividades realizan con mayor frecuencia, ¿no? Por ejemplo, acá se encontró que los estudiantes hombres con mayor frecuencia dedican su tiempo a actividades relacionadas a la ciencia, ¿no? Como por ejemplo, entrar a páginas de internet sobre ciencia, leer revistas o artículos científicos en el periódico, ¿no? También otro punto interesante es el material educativo, ¿no? Y de hecho esto es seguro que si acá hay docentes nos podrán también rectificar esa información, que muchas veces, a veces no se trata también solo de los laboratorios, ¿no? Que también son escasos en algunos colegios, sino que cualquier otro curso también necesita materiales, ¿no? Por ejemplo, cursos relacionados, digamos, al área de las matemáticas, ¿no? ¿Por qué no tener también materiales físicos, ¿no? En que los estudiantes puedan interactuar para poder aprender también, ¿por qué no? En lo que es el área de comunicación, entre otros, ¿no? Entonces, los materiales van a ser algo fundamental para que el estudiante pueda desarrollar esta competencia, ¿no? Entonces, acá hay información muy importante en sí, que yo les invitaría así a poder leerla, porque es, de hecho, en nuestro contexto peruano, entonces van a poder explicar en sí muchas situaciones que se dan en la actualidad. Bien, entonces, estamos aquí porque ya hemos entendido hasta este paso lo importante que es y lo necesario que es formar ciudadanos con competencias científicas, ¿no? Eso ya ahora, a este punto de la exposición, no cabe duda. Pero entonces nos podríamos preguntar cómo formo competencias científicas, qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Entonces, como lo dice aquí, para desarrollar competencias científicas, la enseñanza de la ciencia debe plantearse como finalidad de transformar el aula.
en un espacio de construcción del conocimiento científico para la comprensión de fenómenos y participación activa del sujeto en un contexto sociocultural susceptible de ser transformado. Muy bien, aquí conceptos claves muy importantes y tienen que ver, por ejemplo, con que el estudiante sea alguien activo, que pueda transformar, ¿no? Su realidad, ¿no? Que pueda construir su conocimiento, ¿no? Entonces, más o menos vamos dando cuenta que aquí el estudiante es quien va a dirigir mucho de estos procesos. Pero antes de ver estrategias en sí que podamos implementar, hay 3 puntos principales que nosotros deberíamos tener en cuenta como docentes, como estudiantes o como personas interesadas, quizás enseñar ciencia a otras personas también, ¿no? Y son 3 puntos muy interesantes, muy bonitos, la verdad, sí, luego podemos comentarlo, también sería muy genial, porque sé que deben haber algunos docentes por aquí. Lo primero es que, ¿cómo sé que tenemos un aula que sí estoy logrando correctamente lo que es enseñanza de las ciencias, ¿no? En primer lugar, hay que tener en cuenta que la ciencia hace preguntas, ¿no? La ciencia hace preguntas, ¿no? Entonces, la base de la ciencia, como le dice, está basada en las preguntas y no en las respuestas. Y la ciencia avanza a partir de esto, ¿no? Eso lo tenemos claro porque muchos de los conocimientos científicos en la actualidad han sido a partir de preguntas, ¿no? Entonces aquí nos podríamos preguntar, ¿no? Si lo que hacemos en el aula es dar respuestas o realmente fomentamos a nuestros estudiantes a formular preguntas, ¿no? Entonces, ¿cómo es un aula en el que estoy logrando mi propósito de que alguien desarrolle una competencia científica? Pues voy a ver a muchos niños o muchos adolescentes que están constantemente preguntando. Si ellos están preguntando constantemente, quiere decir que estamos logrando nuestro propósito, ¿sí? Entonces, básicamente, eso es algo que debemos tener siempre en cuenta. El segundo punto es que es algo que deberíamos aprovechar en sí de la ciencia, que la ciencia causa sorpresa. Cualquier descubrimiento científico en realidad es muy sorprendente para nosotros, porque incluso eso lo utilizan mucho también pues los medios de comunicación, ¿no? A veces son muy sensacionalistas con los títulos, pero a veces hay experimentos o ya sean descubrimientos que nos llaman mucho la atención, ¿no? Entonces deberemos aprovechar eso para enseñar a nuestros estudiantes, ¿no? Entonces ahí nos vamos a plantear la pregunta, ¿qué preguntas nos vamos a plantear? Si sorprendemos a nuestros estudiantes cuando les enseñamos ciencia, ¿no? Es muy importante saber eso, porque, por ejemplo, aquí tenemos, vamos a ver, un ejemplo, ¿ya? Acá vemos la molécula de ADN. Bien. Yo recuerdo que esa molécula me la enseñaron cuando estaba en secundaria y también seguro en la academia, ¿ya? Entonces nos explicaban un poco de cómo es los pares, ¿no? Y la adenina con la timina, citosina con la guanina. Entonces uno estaba aprendiéndose los pares, cómo son, todo ello, ¿verdad? Sin embargo, la verdad, yo en ese tiempo, seguro en la secundaria, no tenía mucho alcance para qué me podría servir eso, o qué tan importante era, la verdad, conocer una secuencia de ADN, ¿no? O sea, lo más que había escuchado del ADN, creo que lo podríamos relacionar con las pruebas de paternidad, ¿no? Que vemos en la televisión o en las noticias, ¿no? Las famosas pruebas de ADN. Más utilidad no le conocía. Pero hace un año, me parece que hace un año, un poco más quizá, pude ver una conferencia o me parece que, sí, era una conferencia, no recuerdo dónde exactamente, que nos hablaba del proyecto del genoma humano. Entonces yo me sorprendí mucho, la verdad, porque tenía un alcance creo que muy vasto de lo que era el proyecto genoma humano. Y bueno, si no lo saben, a ver, trato de ambientarles un poco, en sí es digamos, una serie de investigadores se propusieron a descifrar toda la secuencia de un ADN, ¿no? Como lo ven aquí, ¿no? Esto de aquí, eso que vemos acá. En realidad, lo que tenemos son como códigos, es decir, como una computadora, la conoces por códigos, ya, eso, pero de los seres humanos. Es decir, conocer todo el código genético. Y eso sonaba una tarea muy difícil. Yo decía, wow, y incluso mencionaban las cifras de cuántos pares son. Y cuando me di cuenta, ese proyecto había sido culminado en 2005. Duró aproximadamente 15 años, y es decir, científicos se dedicaron mucho tiempo, de verdad, a descifrar cada una de esas cosas.
Pero ¿cuál es lo importante? Es que vamos a conocer nuestra estructura, es decir, cómo estamos formados nosotros mismos, y esto podría ayudar a prevenir muchas enfermedades, ¿no? Porque unas enfermedades de origen genético, porque incluso podríamos ver qué gen, o en todo caso, habría que modificar para poder prevenir alguna enfermedad, ¿no? Entonces yo dije, me sorprendí mucho el impacto que podía tener el conocimiento de en sí, de lo que es una molécula de ADN, y que no la había visto así hace mucho tiempo. Entonces, lo importante aquí, con esto quiero decirle, es causar la sorpresa de tu estudiante, ¿no? Que él vea lo importante que es y el gran poder en sí, porque la genética llega a tener un gran poder, una gran curiosidad, ¿no? En sí en los estudiantes. Pero bueno, sí, es un ejemplo, ¿no? Entre otros casos podríamos también generar sorpresa en nuestros estudiantes. Y el tercer punto tiene que ver con que la ciencia permite equivocarse. Eso es muy, muy importante y algo muy, muy bonito de las ciencias, porque así tengamos errores, también vamos a poder aprender, ¿no? Muchos descubrimientos científicos han nacido a partir de errores, ¿no? Entonces aquí nos preguntaríamos si permitimos en verdad a nuestros estudiantes que se equivoquen, pero no solo el hecho de que se equivoquen, sino que puedan reformular esa hipótesis, ¿no? Porque probablemente ellos pensaron que un proceso se da de tal manera y cuando experimentaron pues no era así. Entonces, bueno, me equivoqué y ahí acaba. No, la idea es que esa hipótesis que formulaste la vuelvas a hacer y compruebes una vez más con otro factor, otra variable, ¿no? Y entonces sí llegamos a un conocimiento más sólido, ¿no? Entonces, eso es lo importante en sí, de saber ver que hay errores, que es posible equivocarse y que eso también es parte del conocimiento de las ciencias, ¿no? Entonces, bajo estos tres puntos, que sí o sí deberíamos considerar en un aula, que es, como lo vimos, que estudiantes hagan preguntas, que estudiantes estén sorprendidos, que los estudiantes también se equivoquen y a la vez aprendan de ese error, o algo que nos va a clarificar o decir que los estudiantes están desarrollando competencias científicas, ¿no? Entonces, más o menos esto sería el panorama que podríamos tener. Sin embargo, aquí también nos podría preguntar, ¿pero qué estrategias aplico, no? Como docente. Bien, vamos a tener un panorama amplio, porque esto es en realidad bastante extenso, y podríamos pasarnos horas acá explicando así algunas estrategias, pero lo que vimos anteriormente en sí responde a esas estrategias, ¿no? Entonces van a entenderlo mucho mejor. Primero que nos podríamos mostrar en sí son estrategias metodológicas de enseñanza-aprendizaje. Ya habíamos anteriormente, recuerdan, como uno de los factores para que un estudiante pueda desarrollar competencias científicas, que pues tenga un aprendizaje basado en la indagación o la investigación, ¿no? Entonces, el aprendizaje basado en la investigación no es una técnica, no una estrategia en sí, sino es más como un modelo, una forma de concebir el aprendizaje, ¿no? Lo que quiere decir es que vamos a fusionar lo que es un proceso de investigación. Recuerdan que vimos las capacidades, ¿no? Saber hacer preguntas, saber definir nuestro problema, analizar los datos, reportar los datos, ¿no? Esta estructura que tiene la investigación, trasladarla al aprendizaje, ¿no? Y por eso acá está la fase de preguntar, la fase de investigar, la fase de crear y la fase de discutir. Pero esto lo vamos a ver más claro en otras estrategias que sí son más explícitas, como por ejemplo el aprendizaje basado en proyectos, ¿no? El aprendizaje basado en proyectos en sí lo que nos quiere decir que a la vez que el estudiante está aprendiendo algo, también lo ponga en práctica mediante un proyecto. Un proyecto en sí lo que exige son capacidades como primero, de tener un problema y saber definirlo, ¿verdad? Luego, plantear una hipótesis de solución, ¿no? O por qué se da este problema quizás. Luego de ello, recaudar información. En un proyecto vamos a recaudar información, de esa información vamos a analizarla y finalmente vamos a tener algunas conclusiones, ¿no? Entonces, eso es lo que nos permite realizar un proyecto. Y esto no solo se ve en un curso de ciencias naturales, sino también lo podemos hacer en las áreas de matemática, comunicación, arte, etcétera, ¿no? Podemos aplicar lo que es un aprendizaje basado en proyectos. El otro es el aprendizaje basado en problemas, ¿no? Que muchas veces se suele confundir también con el aprendizaje basado en proyectos. Tiene una lógica muy parecida, pero lo que podríamos diferenciar es que en sí, quizás en el aprendizaje basado en proyectos, el profesor pueda valerse de darles a ellos la situación problemática o de crear una situación para este tema que quiere enseñar.
Sin embargo, el aprendizaje basado en problemas tiene que ser una problemática netamente real y que los estudiantes netamente elijan esa problemática, ¿no? Porque lo que van a hacer es buscar una solución, ¿no? Entonces, ¿cómo van a buscar una solución? Van a seguir las mismas capacidades que vimos en lo que está en la página de las competencias, ¿recuerdan? Y las capacidades que exige el Ministerio de Educación en su currículo nacional. Pues sí, va a saber identificar un problema, va a saber también plantear una solución, va a saber recoger información, ¿no? Etcétera. Entonces, todas estas capacidades las puede desempeñar a partir de estas estrategias. Y también el trabajo colaborativo, que en sí es una estrategia que lo que quiere hacer es que los estudiantes participen, no solo decir trabajar en grupo, ¿no? No solo que hagan trabajar en grupo, sino que, por ejemplo, esto lo podríamos, vamos a decirlo, fusionar con otra. Por ejemplo, el aprendizaje basado en proyectos, la idea es que el proyecto sea de manera grupal, ¿no? O sea, colaborativo, es decir, que tengamos estudiantes trabajando, digamos, por un periodo de 1 o 2 meses en un proyecto, pero que sea el mismo equipo quien está produciendo ese tipo, ¿no? De producto. Entonces, lo mismo en el aprendizaje basado en problemas, también es importante que sea un trabajo colaborativo, ¿no? Entonces aquí vamos a ver que todos los estudiantes, ya sean con las diferentes capacidades que tengan, van a poder interactuar y finalmente tener un producto que va a ser grupal, ¿no? Y eso es muy importante desarrollar en los estudiantes. Bien, entonces son técnicas generales que pueden venir, bueno, estrategias, los anteriores eran estrategias, que pueden venir acompañadas de algunas técnicas, ¿no? Aquí tenemos ya cuestiones más precisas. Por ejemplo, los organizadores visuales, ¿no? Porque nos ayudan, en sí, como lo dice ahí, a organizar la información. Una persona que hace ciencia, naturalmente es organizada, y tiene que saber delimitar conceptos, organizarlos. Entonces, ¿qué mejor que un mapa conceptual? Que muchas veces es algo muy utilizado, y que al fin terminamos el colegio y a veces no sabemos elaborarlos. Entonces, el mapa conceptual es un organizador muy valioso, porque como lo ven aquí, la idea es que el estudiante pueda dividir, clasificar información en pequeños textos, ¿no? Los conceptos son cortos, deben ser de 3, 4 palabras, también y enlazan sus ideas porque usan conectores, ¿no? Entonces, están desarrollando estas competencias al hacer un mapa conceptual. También los mapas mentales, ¿no? Porque nos permite ramificar ideas. Y como vemos acá, la heurística también, que es una herramienta muy importante y muy útil para desarrollar competencias científicas. ¿Por qué no? Lo que nos plantea en sí es que podemos ver conceptos y a la vez metodología. Es decir, podemos ver la teoría y la práctica de un tema en un solo mapa. Y a la vez también podemos ver qué objetivo tenemos, podemos preguntarnos aquí. O sea, la idea aquí es que te hagas una pregunta. De esa pregunta ves qué conceptos existen, qué teorías, qué principios, qué definiciones. Luego dices cómo vas a interpretar estas explicaciones, cómo las vas a transformar, ¿no? Entonces, es muy importante también poder desarrollar estas técnicas en lo que es el transcurso de nuestras clases. Asimismo, también lo que son, por ejemplo, las técnicas del debate y el panel, ¿no? Es muy importante, como lo decíamos antes, generar esa noción crítica, reflexiva, ¿no? De lo que aprende el estudiante, ¿no? Por ejemplo, la técnica del debate en sí, básicamente, como lo conocemos, ¿no? Generar dos grupos, uno con una posición en contra, otro en favor, ¿no? De algún tema en específico. También hacer que el moderador, sería importante, sea un propio estudiante, como lo vemos en la imagen. A diferencia de ello, el panel en realidad es como si fuera una exposición de especialistas, ¿no? Entonces le vamos a dar un tema a nuestros estudiantes, y ellos van a hacer suyo ese tema y lo van a exponer como si fueran especialistas. Y van a tener un auditorio, es decir, el resto de los compañeros también van a poder interactuar, porque van a poder realizar preguntas, también algunas sugerencias, entre otros, ¿no? Teniendo en cuenta que todos tenemos el mismo tema en sí. Entonces, estas estrategias también van a poder ayudar a implementar lo que son las competencias científicas en el aula, ¿no? Entonces, como vimos todo este conjunto, de ahí podemos hacer preguntas, si desean, para extender alguna de ellas, nos van a permitir en sí poder desarrollar las competencias científicas. Y bien, acá les veo pues una frase
que es en sí justo lo que veníamos diciendo, que es para afrontar los desafíos del desarrollo sostenible, que es algo que lo que vemos hablando también actualmente, ya sea los gobiernos y ciudadanos. Se tiene que entender que el lenguaje de la ciencia y adquirir una cultura científica va a ser lo más importante, ¿no? Entonces, creo que eso es algo también que quería dejarles como mensaje, porque necesitamos, como le dice ahí, una cultura científica, ¿no? No necesitamos, no queremos decir que los científicos sí de formación, pero sí personas que tengan una cultura científica, ¿no? Que sean capaces de cuestionar muchas problemáticas y crear también soluciones para ellos, ¿no? Entonces, a partir de esto también quería compartirles, antes de culminar, algunos canales de divulgadores científicos muy reconocidos en nuestro país, ¿no? Porque también ahora interactuamos mucho con este contenido audiovisual. Entonces, a lo mejor también podrían compartir con sus estudiantes esta información y pues eso los incentivaría mucho a conocer, ¿no? Y bueno, ahí vemos a Aldo, ¿no? Quizá lo conocen, no sé, de Robot de Platón, también tenemos a Teotrónico, pero aquí quería señalar dos puntos muy importantes, que es a la niña que vemos aquí, que es Simenastro, ya el niño de aquí, porque ellos son niños de 9 y 12 años, me parece que ella tiene 12 años, youtubers, que enseñan a otros niños lo que es, por ejemplo, aquí nos estaba hablando de la NASA, y acá nos está hablando de la tabla periódica. Incluso hacen talleres, y es muy, la verdad, muy interesante si podrían darse una vuelta por sus canales y compartirlos, y que quizás trabajan o están en contacto con niños, para que ellos vean cómo otros niños también se interesan y ellos también tienen no solo interés de saber, ¿no? Sino de compartirlo con otros, ¿no? Y de todo lo que han logrado, porque la verdad estos niños son muy maravillosos, han logrado cosas muy interesantes a su corta edad y siempre tienen algo muy importante que decir a los demás, ¿no? Lo mismo los canales que vemos aquí. Entonces, eso es todo lo que tenemos en sí por hoy, pero podemos en sí ya pasar el espacio de preguntas si deseas el paso a Aileen. Bueno, ahí al último pueden ver mis redes sociales. Ahí tenía que poner quizá alguna descripción, pero Aileen me ha escrito muy bien. Y bueno, si quieren conocer algo más, saber algo más, también pues ahí tengo mi LinkedIn, que es la red social que más uso, y también el Gmail. Bien, entonces, yo creo que podemos dar paso a las preguntas. Si hubiera alguna pregunta, algún comentario, también compartir alguna experiencia, también sería muy extraordinario de los participantes que tenemos aquí. Sí, ahora vamos a pasar al espacio de preguntas, así que, por favor, si desean participar, pueden encender sus audios o pueden colocar también sus comentarios en el chat. Gracias por tu comentario, Alessandra. Espero sí, la verdad que les haya agradado. Igual, ¿no? Si hay alguna pregunta, alguna duda, también estamos aquí. Podemos compartir también alguna experiencia que ustedes desean. La verdad, a mí me da mucha curiosidad escuchar a algún docente, porque, bueno, como vieron, yo estudio psicología, ¿no? Y pues también me gustaría ver ese punto de vista. Muy bien, Zaida, gracias. Ha habido unas complicaciones ahí con la red, pero espero que no se haya perdido ningún
Ningún punto importante. Si no, no hay problema, también lo volvemos a repetir. Ahí está Alessandra. Mi pregunta es, dice, en el caso que no sean niños, sino adolescentes, ¿cómo podríamos fomentar su espíritu científico e investigar más? Bien, Alessandra. Claro, hay que tomar en cuenta algunas características que tienen los adolescentes a diferencia de los niños, ¿no? Los adolescentes sí, también siguen teniendo esa misma capacidad, ¿no? Como todos, ¿no? De querer conocer el mundo, explorar nuevas cosas, pero ellos van a tener intereses más particulares y muchas veces los vamos a poder ver ahora actualmente a través de las redes sociales. Entonces yo lo que sí recomendaría en este aspecto ahora, específicamente ahora que estamos también en un contexto virtual, es justo lo que mencionaba anteriormente, ¿no? Estos youtubers o estos divulgadores científicos, no me gusta llamarle youtubers, pero sí divulgadores de ciencia, porque ellos adaptan, ¿no? Este contenido con ejemplos, ¿no? De la vida cotidiana, también adaptan, digamos, contenidos de manera lúdica, incluso graciosa, ¿no? Porque incluso, por ejemplo, el doctor Trónico aquí, estamos haciendo propaganda, pero el doctor Trónico realiza una sección de memes científicos, una sección en la que hace incluso piropos, hace también redacción de artículos muy interesantes. Entonces, ese tipo de contenidos llama, al menos para llamar la atención de los estudiantes está bien. No es bueno tampoco quedarnos en eso tan superficial, pero sí usarlo como herramienta para capturar su atención. Una vez que uno tiene su atención, ya puede explicarle todos los conceptos que uno desea. Esa sería mi recomendación, Alexandra. Gracias a ti por tu participación. Tengo una consulta, Alessandra. ¿Eres docente, eres estudiante? Hola, no, no soy docente. Bueno, he dado clases a tutoría a niños y también a adolescentes, pero así no tengo el título de docente. Yo estudié la carrera de Ingeniería Biotecnológica y ahorita tengo unos voluntarios a cargo. Entonces quería saber más o menos cómo tratar de fomentarles más porque ellos ya tienen como que un gusto por la ciencia, ¿no? Entonces, ayudar a incentivar eso, ¿no? A que crezcan, porque muchos ya tienen sus carreras, pero otros recién están empezando, ¿no? Entonces, poder ayudarlos en eso, ¿no? Bien, qué interesante. ¿Me dijiste biotecnología? ¿Qué carrera me dijiste? Sí, biotecnología. Qué carrera muy, muy interesante, la pude ver, bueno, no lo conozco muy bien en sí, pero en la feria vocacional que hubo, hay una voluntaria también expuso, ¿no? Acerca de lo que es la carrera, la verdad, todo un universo por conocer, y también es importante difundir estas carreras, ¿ah? Porque muchas personas no las conocen, piensan que hay carreras de ciencia muy limitadas, ¿no? Entonces existen más, ¿no? Y biotecnología me dijiste, ¿no? Es algo muy, muy, veo que está teniendo bastante, auge últimamente sí. Y bueno, muchas gracias por encender tu micro, ¿ah? Porque se siente un poco la interacción más cercana, y eso es muy agradable. Bien, entonces, bueno, pasó una hora, está programado así, pero quisiera saber si tiene alguna pregunta adicional, o ya también vamos finalizando también. ¿O algún comentario final antes de despedirnos?
Muy bien, muchas gracias, Milagros. Y por aquí también nos colocan, gracias a ti por darte el tiempo de compartir tus conocimientos. Y así es, estamos muy agradecidos por la ponencia del día de hoy. Y como pueden observar en pantalla, están las redes de Milagros. Si tienen alguna consulta, duda, la pueden contactar a través de los datos que nos está colocando aquí. Y con esto ya estaríamos finalizando el día de hoy lo que es la charla de psicología del eje educativa, y que los invitamos a seguir conectándose con nuestras redes y poder participar en los próximos eventos que se van a venir en este periodo de voluntariado de Ciencia y Comunidad. Y bien, muchas gracias por su asistencia y eso sería todo por hoy. Muchas gracias, buenas noches.